Josué 24, 1-33, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo, y le exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo, sus antepasados, Teraj y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Eufrates, y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac. Y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después, envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor, y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos, ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Sipei y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán hijo de Bie para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes, con sus espadas y arcos, derrotaron a los 2 reyes amorreos, fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos, para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, si lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos, y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio preceptos y normas.
y lo registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Tiempo después murió Josué hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Los restos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquén, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Yame, padre de Siquén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente, Eleazar hijo de Aarón murió y fue sepultado en Gibea, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. Jueces 1, 1-36. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros al territorio que nos ha tocado, y pelearemos contra los cananeos, después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Bezec derrotaron a 10.000 hombres. Allí se toparon con Adoni-Bezec y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Bezec logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoni-Bezec exclamó: 70 reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén, y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Sefelá. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Jimán y Talmai. Desde allí, avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Acsa. Y fue Otoniel hijo de Knaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó, así que Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Acsa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Los descendientes de Obab el Kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Sefat fue llamada Jorma. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac.
En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos, que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos cómo entrar en la ciudad, y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad, y ellos la conquistaron a filo de espada, pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Bet-Seán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleam y Megido con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Huezer, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Azib, Gelba, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa, y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Selá, e incluso más arriba. Jueces 2, 1-23. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente, ellos les harán la vida imposible, y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué hijo de Nan, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat-Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor, y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores.
Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Jueces 3, 1-31. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas, que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamad. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos, que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor, y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel hijo de Knaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel hijo de Knaz. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal, y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey. Y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho, y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja, a tal punto que le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido,
Llegaron los siervos del rey, al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron, tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó. Pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña, con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos los moabitas. Bajaron con él, y tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10.000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país tuvo paz durante 80 años. El sucesor de Ahod fue Sangar hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Jueces 4, 1-24. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro, y durante 20 años, había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quisón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora. Pero, por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10.000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Eber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Zanayín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak hijo de Abinoam había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro, y a todos sus soldados, desde Jaroset Goyim hasta el arroyo Quisón. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante. Este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10.000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara, y le dijo, adelante, mi señor. Entre usted por aquí. No tenga miedo. Sísara entró en la carpa, y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber, y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente.
Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó, hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo. Y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más, hasta que lo destruyeron. Si te gustó mi vídeo, dale me gusta, suscríbete para seguir la secuencia de escuchar la Biblia en 365 días en la lista de reproducción, y comparte para que la palabra de Dios llegue a más personas. Muchas gracias por apoyar mi canal, hasta el siguiente vídeo. Bendiciones.